Los niños y las niñas con TDA tienen un desarrollo neurológico distinto al resto de la población. Pertenecen a una población neurodivergente, lo que quiere decir que requieren atención particular para las características específicas de su cerebro. El TDA solo puede ser un problema si no se atiende bien y si se diagnostica equivocadamente. El diagnóstico y el tratamiento dependen de un equipo interdisciplinario, pero también de los padres y del colegio. El 60% de los niños diagnosticados con TDA en realidad no lo tienen. Esto se debe a un mal diagnóstico. Cuando yo me enteré de esto me quedé impresionada igual que tú. Sé que para las familias y para los docentes tener un diagnóstico de TDA puede dar mucha tranquilidad porque explica el comportamiento de las y los menores. Pero si realmente no lo padece, esto puede causar un daño importante al desarrollo de la pequeña, del pequeño y también del núcleo familiar. Entonces, solo podemos asegurar que una persona tiene TDA cuando se ha diagnosticado adecuadamente, y esto va mucho más allá de un simple test de TDA. Quienes nos dedicamos a atender este tipo de condiciones debemos descartar muchas otras opciones antes de llegar a un diagnóstico como este. Es verdad que podemos comenzar a notar algunas conductas inusuales en alguna pequeña o pequeño y sospechar que tiene este trastorno. Pero, ¿qué síntomas se presentan? ¿Quiénes lo diagnostican? ¿En qué ámbitos de su vida se presentan? Tú como papá, como mamá, ¿cómo debes actuar? En la escuela, ¿cómo pueden acompañarte? ¿Qué tipo de terapia debes llevar? ¿Qué tipo de análisis? Todas estas cosas las vamos a descubrir en este video. Vamos a comenzar definiendo qué es el TDA. El TDA con H es un subtipo del TDA, trastorno por déficit de atención. Cuando decimos que una pequeña o un pequeño tiene TDA con H, nos referimos a que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y o impulsividad. Puede tener solamente un subtipo, el subtipo hiperactivo, el subtipo inatento o el subtipo combinado. El TDA con H, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ocurre a nivel cerebral. Por lo tanto, se manifiesta en funciones emocionales, cognitivas y físicas. Se caracteriza por la dificultad para mantener la atención, por la impulsividad y la hiperactividad. Está clasificado como un trastorno de la conducta porque las acciones que tienen las personas que lo padecen dificultan su desarrollo social, su interacción con las personas y su adaptación al medio. Parecen groseros, violentos, desinteresados, pero en realidad no es así. Lo que sucede es que su cerebro no tiene los mecanismos necesarios para controlarse, para mantener la atención o inhibir algunas acciones. Las causas son diversas y el daño o condición física o química del cerebro también. Por eso no podemos tener una única estrategia terapéutica o clínica para atender a estas personas. Cada una de las personas que sí padecen TDA debe tener un seguimiento personalizado. El TDA puede tener un origen genético, neuroanatómico o neurofuncional, una lesión en el sistema nervioso o por factores psicosociales. Para poder entender el TDA, vamos a imaginar que el cerebro es un gran candelabro, estas lámparas gigantes con cientos de focos. Cada uno de estos focos tiene un cable que se dirige a un centro y a la corriente eléctrica. Imaginemos que este candelabro lo podemos prender y apagar cuando queramos, pero más importante, podemos jugar con el brillo de la luz. Podemos hacerla más intensa o mucho más tenue dependiendo del ambiente que queremos dar. Esto ocurriría en un cerebro normal. Nosotros podemos regular la cantidad de luz. Pero en un cerebro con TDA, lo que sucede es que alguno de estos cientos de focos o de los cables de los focos está dañado. Es muy difícil saber cuál de ellos es. Y justamente por esta falla no podemos regular el brillo.
Quizás solamente podemos prenderlo y apagarlo y aún así es muy difícil controlarlo porque hay focos que siempre se funden, cables que están pelados, hay pequeños cortocircuitos. Esto es lo que pasa con un cerebro con TDA. Hay pequeños cortocircuitos en sus funciones neuronales y no podemos saber exactamente en dónde y por qué ocurren. Uno de los grandes retos para los especialistas en TDA es la inespecificidad de los síntomas. Eso quiere decir que hay muchos síntomas distintos y que algunas personas los presentan y otras no. Por eso siempre es mejor acudir con un equipo interdisciplinario para tener un diagnóstico. Vamos a hablar más de esto. Dificultad para mantener la atención. Son dispersos, se distraen fácilmente o tienen episodios de ausencia. Hiperactividad o exceso de movimiento. No pueden permanecer quietos por mucho tiempo. Se van corriendo de repente, por ejemplo. Impulsividad. Tienen dificultad para controlar sus emociones, sobre todo el enojo y la excitación. Es decir, rápidamente se enfadan y pueden llegar a gritar, golpear, amenazar, retar o hacer un gran berrinche. También tienen cambios de temperamento muy abruptos. Suelen ser miedosos, le pueden temer a los animales, a los ruidos fuertes o estruendosos y a veces a las texturas o sensaciones. Su desarrollo motor, es decir, sus movimientos, son poco precisos. Les cuesta, por ejemplo, hacer tareas manuales detalladas. Les cuesta trabajo seguir instrucciones largas. Extravían objetos con facilidad. Presentan déficit cognitivo en la planeación, atención sostenida y percepción del tiempo. Son desorganizados. Presentan agresividad verbal y física. A veces son hostiles o se perciben como hostiles. Tienen dificultades para conciliar el sueño. Su sueño suele no ser reparador. Suelen desmoralizarse fácilmente. Pueden sufrir depresión o ansiedad. Dificultades en el aprendizaje o bajo rendimiento académico. Y tienen mayor riesgo a accidentes. Estos síntomas deben ser consistentes en todos los ambientes del paciente, en casa, en la escuela y en los tiempos libres también. Recuerda que no todos los pacientes presentan todos los síntomas. Si estos síntomas solo se presentan en un ámbito de su vida, puede deberse a una condición distinta, emocional, social o neuropsiquiátrica. Y esto puede atenderse con algunos meses de terapia, por ejemplo. Pero cuando hay síntomas en todos los ámbitos de su vida, ¿quién lo debe diagnosticar? Siempre es mejor que el TDA lo diagnostique un equipo interdisciplinar, conformado por un neuropediatra, un paidopsiquiatra, un psicólogo infantil o neuropsicólogo. El paciente se enfrentará a distintas pruebas y análisis que realizará cada uno de los especialistas. Pero primero debemos conocer el estado general de salud del menor. Si ve bien, si escucha bien, si tiene una buena alimentación, si tiene un buen desarrollo físico y neurológico en general. De manera más específica, deberías esperar las siguientes pruebas. Entrevistas con la familia para conocer la situación emocional actual. Entrevistas con docentes para tener referencias del comportamiento y desarrollo académico. Lecturas de su actividad cerebral con diferentes técnicas de neuroimagen. Test o pruebas que revelen el daño cognitivo y emocional y un test de lateralidad. ¿Pero por qué debe ser así? ¿Por qué tantas pruebas? Porque cada paciente tiene una condición distinta y de acuerdo a estas características es que los especialistas van a definir qué tipo de tratamiento terapéutico y médico es el que seguirán en conjunto. Además, son necesarias para evitar confundirnos con cualquier otro trastorno o condición del neurodesarrollo. Y es muy importante tener el diagnóstico adecuado para que la estrategia médica y terapéutica de acompañamiento escolar, familiar y de la persona con esta condición realmente funcione. Si no fuera así, no estaríamos atendiendo el problema.
Lo primero, como ya lo he dicho, es tener un diagnóstico interdisciplinario. Contar con un neuropediatra, un psiquiatra, un psicólogo infantil o neuropsicóloga, también un nutriólogo y si la familia está abierta, un terapeuta de medicina alternativa no alópata. Cuando ya se tiene el diagnóstico, cada especialista llevará su seguimiento médico, terapéutico o escolar, en constante comunicación contigo. El seguimiento debe ser constante y lleva un par de meses encontrar la fórmula perfecta entre medicación, terapia, seguimiento escolar, seguimiento familiar, nutrición y terapia alternativa para cada uno de los pacientes, así que hay que tener mucha paciencia. La familia, los adultos cuidadores y los docentes tienen que estar muy abiertos a hacer cambios en sus rutinas en pro de ofrecer una mejor calidad de vida para la persona con TDA, pero también para los núcleos sociales en los que convive. Los especialistas hacemos un gran esfuerzo para obtener un diagnóstico adecuado y dar un seguimiento ideal, pero los adultos cuidadores son quienes deben hacer el mayor trabajo. Es la constancia y el seguimiento día a día lo que hace la diferencia en la calidad de vida de las personas con TDA. Es muy importante que la familia también lleve seguimiento terapéutico, porque muchas veces las acciones o esta condición de las y los pequeños pueden llevar, por ejemplo, a los padres a discutir, a que los hermanos sientan que hay alguna diferencia o preferencia y esto puede causar problemas familiares importantes que se pueden tratar sin duda con una terapia familiar. Te sugiero que para tu primer acercamiento hacia un diagnóstico de TDA o cuando tengas una sospecha, acude con alguien recomendado. No importa si es un neuropsiquiatra, un psiquiatra o un neuropediatra. Él o ella seguramente tendrá un equipo de trabajo o le puedes pedir referencias. Es importante que sepas que la persona que lleve la terapia, ya sea psicológica o neuropsicológica, debe estar en constante comunicación con el colegio y con los docentes, para que pueda indicarles y trabajar con ellos algunas modificaciones al currículo, la obtención de metas y así lograr un desarrollo escolar exitoso para el menor. No todos los pacientes con TDA necesitan medicarse. Para muchos de ellos es suficiente el seguimiento terapéutico individual, familiar y el acompañamiento escolar. A veces también es suficiente alguna terapia alternativa no alópata. El tratamiento médico suele ser muy confuso para los padres, porque no todos los medicamentos funcionan bien para todos los pacientes. Hay que probar alguno y ver la reacción de la pequeña o el pequeño, esperando que funcione. Y si no es así, debemos cambiarlo. También hay mezclas distintas de los medicamentos y no podemos saber cuál le funcionará a cada paciente. Debemos cambiar de acuerdo a sus reacciones. El TDA comienza a notarse alrededor de los 4 o 5 años de edad y puede tenerse un buen diagnóstico durante la primera infancia, pero puede ser una gran desventaja comenzar a medicar a tan temprana edad, pues la pequeña o el pequeño todavía no tienen todos los elementos para comunicarnos cómo les sienta el medicamento, si les provoca náuseas, si los hace alucinar, si los hace sentir ausentes o somnolientos. Es importante que ellos puedan comunicarnos cómo se sienten. Por eso, si decidimos medicar antes de los 8 años, debemos estar muy activos en la observación de la pequeña o el pequeño ante cualquier medicamento, para saber cómo es su reacción ante ellos. Pero, ¿qué hacen los medicamentos y las sustancias alternativas no alópatas? En general, son estimulantes o no estimulantes, es decir, incrementan o disminuyen la actividad cerebral. Los fármacos estimulantes mejoran la actividad cerebral. Los fármacos no estimulantes inhiben algunas funciones o las disminuyen. Estos medicamentos o sustancias se administran dependiendo de las necesidades de cada caso. Por eso nunca es buena idea automedicarse y mucho menos modificar la dosis sin un seguimiento médico. Por último, quiero decirte que es muy importante que tu pequeña o pequeño y todos en la familia sepan que tiene TDA con H, para que aprendan a vivir con ello y sobre todo para que no sea un pretexto para tratarlo distinto, para discriminarlo o excluirlo de algunas actividades. Una persona con TDA
puede tener una vida normal si lleva un buen seguimiento médico y terapéutico. Su éxito escolar y profesional no debería estar comprometido. Obtén un diagnóstico y tratamiento interdisciplinario. Trabaja con todos los especialistas en casa y en la escuela. Consigue acompañamiento emocional para ti y tu familia, pues el proceso es difícil para el menor, pero también para los adultos cuidadores y hermanos. Recuerda que cada caso es distinto, ten mucha paciencia y nunca te quedes con dudas, siempre acláralas con los especialistas. Déjanos tus dudas y comentarios aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video.